antes. Uno que uno hay que actualizar este currículum porque ya algunas cosas ya no son correctas. Y otro, este término, este título de esta plática se ve muy amplio, muy aparatoso, cuando que en realidad va a ser algunos conceptos sencillos acerca de lo que es la elaboración del estudio de salud familiar, pero enfocado a algunos conceptos que deben ser actualizados y que tienen que ser revisados. Quiero comenzar diciéndoles o recordándoles este hecho, de que en medicina familiar a lo que nos abocamos básicamente es a la identificación y posterior jerarquización de factores de riesgo en la familia, en cada fase de su ciclo vital. Y esto es comprensible porque, por ejemplo, cuando atendemos un cuadro gripal un día, pues estamos trabajando con un factor de riesgo. Y esta gama de factores de riesgo va desde eso, desde una infección de tipo viral hasta una situación de disfunción familiar, un problema psiquiátrico grave, etcétera. Toda esta cantidad de problemas de salud, pues son factores de riesgo con los cuales trabajamos. Lo que es importante es que estos factores de riesgo, esta identificación de factores de riesgo en la familia, pues tiene que ser debidamente sistematizado para poder alcanzar resultados adecuados. Hay que recordar también estos fundamentos de la práctica de la medicina familiar que todos los días deberían estar en práctica. Uno, recuerden ustedes, es la longitudinalidad, que en otras ocasiones hay quien llaman continuidad. Pero esta longitudinalidad está en función a la fase del ciclo vital de la familia, está en función a que el médico permanezca fijo en un consultorio. Esto echa abajo aquella idea de los 15 minutos por consulta y que en ese tiempo no alcanzamos a llevar a cabo un familiograma, por ejemplo. El otro elemento importante es el estudio de cada una de las situaciones familiares que se presentan, de tal manera que sepamos definir qué es una familia, qué es la dinámica familiar, eh, qué es la disfunción familiar, etcétera, pero sin caer en ese sesgo tan importante que es la psicoterapia familiar. Este estudio de elementos familiares nada tienen que ver con aspectos psicoterapéuticos. Otro fundamento es el enfoque anticipatorio, es decir, el estudio de esos factores de riesgo que ya les comencé a comentar. Y finalmente, los aspectos clínicos, que es un aspecto importante de nuestro quehacer diario, pero que sin embargo eh, es prácticamente lo que hipertrofia nuestro quehacer diario. Es entendido que ni el IMSS ni el ISSSTE nos contratan para hacer estudios de salud familiar, sino para resolver desde el punto de vista clínico los problemas de salud que aquejen a los derechohabientes. Sin embargo, esto en la práctica diaria, en la enseñanza de la medicina familiar, se ha ido modificando y se ha ido ampliando paulatinamente. Un problema que tenemos frecuentemente es el de la identidad en medicina familiar. Yo he pensado que este término, este asunto de la identidad debería quedar prácticamente en el olvido. No es realmente un asunto importante y definitivo o definitorio en nuestro quehacer. Sin embargo, lo he rescatado porque a fin de cuentas sí es importante fortalecer esa identidad que se debilita básicamente porque no hacemos lo que le corresponde a un médico familiar llevar a cabo. No buscamos alcanzar las competencias propias de la medicina familiar. Y esa es una situación que es grave y que por lo tanto repercute en esa identidad del médico familiar que ya les comentaba y que compartimos con los médicos generales que se abocan exclusivamente al eh, manejo clínico de cada paciente. Esta identidad profesional
se fortalece cuando el médico interioriza los sentimientos y las ideas de la interacción colectiva cotidiana. Y también está en función esa identidad con la interacción con el contexto profesional en el que se desenvuelve. Esto lo tocaremos un poco más adelante. También es conveniente aclarar que la medicina familiar no proviene del médico de cabecera, ese médico antiquísimo que dio lugar a otras cosas, pero no a la medicina familiar. Dio lugar, por ejemplo, el médico de cabecera a la especialidad de pediatría, a la de medicina interna, cirugía y ginecobstetricia, las 4 especialidades troncales o monofocales. Y esto ocurrió en 1900 y tantos, a principios de los años de 1900, debido al informe Flexner, que al darse en Estados Unidos dio lugar a la fragmentación de la medicina y a lo que conocemos hoy en día como las especialidades que ya les comenté. La medicina familiar surge a consecuencia de necesidades políticas, sociales, económicas de cada comunidad, de cada país, y de ahí surge la necesidad de contar con médicos familiares que no médicos de cabecera. Y hay 2 aspectos sumamente importantes que diferencian al médico familiar de otras especialidades. Uno es pensar en términos de familia, porque así lo señala Jean Maguini, y es altamente justificable el pensar que así debe ser, que pensar en términos de familia nos permite adentrarnos en el quehacer de los factores de riesgo familiares todos los días, con todos los pacientes, en cada oportunidad que tengamos. Y el otro aspecto es la investigación del estímulo iatrotrópico. No basta con atender al paciente, con llevar a cabo un diagnóstico y prescribir medicamentos, porque no todos los problemas de salud que se presentan cotidianamente en un consultorio son de tipo biológico y exclusivamente. Sabemos que hay una combinación de problemas clínicos con problemas psicológicos y que dan lugar a problemas, a los trastornos llamados eh, somatofórmicos. Por eso es importante investigar el verdadero motivo por el cual una persona acude a consulta, qué hay atrás de un dolor muscular, qué hay atrás de un dolor eh, de cabeza, por ejemplo. Seguramente atrás de todo esto o acompañando a estos síntomas biologicistas, hay otra gama de problemas que deben ser atendidos debidamente y que solamente nos corresponde a nosotros los médicos familiares. Adentrándonos un poco más en esto de la familia, vale la pena ahorita recordar que la mayor parte de las familias en México son familias nucleares, según el INEGI, y que en segundo lugar están las familias extensas, de las cuales mencionaré algo importante más adelante. Y finalmente están las familias de un solo padre, las familias seminucleares o monoparentales. Es muy limitada la información que se puede obtener leyendo los documentos del INEGI, porque, por ejemplo, nos dice que son familias nucleares, pero no nos dice cuántas son familias en las que la pareja tiene hijos o no los tiene. O no nos dice tampoco cuántas familias extensas hay de tipo ascendente o descendentes, ni nos señalan, con relación a las familias nucleares, cuál es la clasificación en la cual podemos englobarlas. Por eso es que es importante lo que ahorita voy a comentarles. Partiendo de la definición de familia, que ustedes ya deben de recordar, pero solamente para subrayar el hecho de los lazos de unión que están presentes en esta definición. Si no se cumple con esta característica de los lazos de unión, no podemos hablar de familia. Podemos hablar de hogar, pero no de familia. Y podemos hablar de hogar porque el hogar es definido por el INEGI como aquel lugar en el que las personas viven, pero sin compartir un parentesco entre ellos. También una persona que vive sola constituye un hogar y no una familia. De tal manera que es importante tener en mente esto que les he comentado, la diferencia entre la definición de familia y la definición de hogar, y la característica principal
en la definición de familia que está dada por los lazos de unión. Como complemento a lo que he estado diciendo, hay que recordar lo que es una competencia en una profesión. Cuando nos mencionan la palabra competencia, pues podemos pensar en lo que está aquí señalado, ¿no? En una carrera de uno contra otro. Pero también se entiende que competencia es una capacidad, una habilidad, una destreza o la pericia que un profesional tiene para desarrollar sus actividades profesionales. Y en medicina familiar tenemos una serie de competencias que debemos saber llevar a cabo. Lo que he revisado con relación a las competencias, prácticamente todas giran en torno a competencias relacionadas con el modelo biomédico, con los aspectos biologicistas o curativistas de la práctica médica. Y se dejan de lado las competencias que tendrían que ver con el trabajo con las familias. Esto seguramente por la misma tendencia que lleva nuestra formación como médicos generales primero y posteriormente como residentes de medicina familiar. Una tendencia que está dada por el modelo biomédico, un modelo en el cual nos basamos incluso para llevar a cabo el ejercicio profesional cotidiano de nuestra especialidad. Este modelo biomédico contrasta con el modelo biopsicosocial en el cual debería estar inmersa la medicina familiar. A fin de cuentas, todo esto no es una cuestión semántica o de retórica. A fin de cuentas, esto que les he estado comentando hasta ahorita tiene que ver con el abatimiento de los problemas de salud pública. Estos problemas de salud pública que señalan que las cardiopatías isquémicas ocupan un primer lugar, seguidas por los problemas y las complicaciones de la diabetes mellitus y por las neoplasias, por el cáncer en tercer lugar. Hoy en día, todos nuestros pacientes, todos los pacientes que atendemos en nuestro consultorio deberían estar debidamente controlados. No debería haber cáncer en ninguna mujer que tenemos asignado en nuestro consultorio. ¿Cómo? Pues basados en el modelo de atención centrada en la familia. Un modelo que tiende a ser netamente preventivo y que al cumplirse con las prerrogativas que esto señala, pues estaríamos trabajando de una manera totalmente positivista y no únicamente resolviendo síntomas aparentes que el paciente refiere. Porque este modelo de atención centrado en la familia es importante porque parte de lo que es la resolución del motivo de consulta. Para eso estamos en los consultorios del IMSS o del ISSSTE, porque tenemos la encomienda y firmamos un contrato para resolver los problemas de salud de la gente. De hecho, hay algún documento del IMSS que así dice, que se contratan médicos para curar a sus derechohabientes. Y ya. Pero en medicina familiar debemos ser capaces de ver que este modelo de atención centrado en la familia va más allá de resolver estos problemas que son el motivo de consulta de la gente y que deben de continuar en este modelo a través del punto número 3, que es pensar en términos de familia, como ya Ian McWhinney lo dice. Pensar en términos de familia es darnos cuenta de quién es el paciente que tenemos enfrente en la consulta, con quién vive, cómo interactúa con su familia, cómo su familia influye en el control o no de sus problemas médicos. Todo lo que surja de pensar en términos de familia tiene que dar debidamente registrado. Que recuerden que lo que no se registra es como si no se hubiera hecho. Y la mejor forma que tenemos en medicina familiar de registrar estos hechos es a través de un familiograma. La elaboración de un familiograma nos permite llevar a cabo un diagnóstico familiar, trabajar con la identificación de factores de riesgo y factores protectores, jerarquizar esos factores de riesgo para dar pie a un plan de actividades, un plan conjunto de actividades que involucre a la familia y que involucre también al equipo de salud, que no es más que una situación figurativa que no tiene prácticamente ninguna representatividad de nuestro quehacer cotidiano y que deberíamos rescatarlo para que ocurriera lo contrario. Yo, de hecho, pensando en este modelo, también he pensado que la medicina familiar no debería ser nada más medicina familiar,
sino que la enseñanza de la especialidad y la práctica debería girar en torno a otro término, al de la medicina familiar y comunitaria. Porque la medicina familiar, exclusivamente medicina familiar, es expectante. Nosotros estamos cómodamente en un consultorio esperando a que la gente se enferme de lo que sea para entrar nosotros en acción. Y a través de una actividad comunitaria estaríamos omitiendo esta situación expectante y estaríamos trabajando de una manera cotidiana, más cercana a la gente, más cercana a sus problemas de salud. Y bueno, para aterrizar un poco lo que les he comentado y lo que era de una manera elemental el meollo de este tema, hay que señalar que cuando hablamos de ciclo vital de la familia, tenemos que saber lo que es la clasificación de la familia y viceversa. Cuando pretendemos clasificarla, tenemos que saber también las fases del ciclo vital de la familia. Todo representado a través de un familiograma, como ya les comenté. Porque de esta forma estaremos en condiciones de llevar a cabo nuestro quehacer como especialistas en medicina familiar, que es, como les dije en la primera diapositiva, la identificación y jerarquización de factores de riesgo. Y de esto se desprenden múltiples actividades médicas cotidianas. El término correcto del familiograma es familiograma, porque describe familias, y no el término indistinto e inespecífico que es el del llamado genograma. A través de un familiograma nosotros podemos identificar a los integrantes de una familia, podemos identificar qué tipo de familia tiene, la fase del ciclo vital en que se encuentra, qué factores de riesgo presenta, qué factores protectores vislumbramos en el diagrama y podemos llevar a cabo las actividades concernientes a la longitudinalidad de la atención. La simbología para elaborar el familiograma es altamente sencilla, es prácticamente esta nada más, olvidándonos de todo lo que tiene que ver con los aspectos sociodinámicos, es decir, las rayas que van por cualquier lado, sin ton ni son, y que son solamente, por un lado, confusoras, generan mucha confusión, y por otro lado, pertenecen a otra disciplina ajena a la medicina familiar, como ya les he dicho, que es la psicoterapia. Por eso aquí no aparece nada relacionado con el paciente identificado, con el paciente pista, porque, porque estos son términos que corresponden a la psicoterapia. Un paciente identificado es aquel miembro de la familia del cual los demás integrantes de este grupo familiar piensan o atribuyen a él como causante de los problemas familiares. Por eso es que con estos símbolos es más que suficiente para elaborar familiogramas. Y con relación a la clasificación de las familias, es necesario partir primero de que hay familias de origen y familias de procreación. Nuestras familias de origen son todas aquellas de las cuales provenimos, conformadas por nuestros padres y nuestros hermanos, señalando con una flecha el lugar que nosotros ocupábamos en nuestra familia de origen. Y la familia de procreación es la familia que hemos conformado con la pareja unida a través del matrimonio o de la unión libre. De esto no debe quedar duda porque son términos importantes que nos permiten hablar de lo que sigue. Luego hay que llevar a cabo un diagnóstico de la conformación familiar. Y vean, subrayo conformación familiar porque no es estructura familiar. El término estructura familiar fue un término que Salvador Minuchin trabajó para hablar de los aspectos de alianzas, de geografía, del mapa, de coaliciones, de jerarquía en la familia. Y esto es muy diferente a la estructura de la familia como la pensamos nosotros, que no es otra cosa más que referirnos a la conformación familiar, quienes integran el grupo familiar. Y para esto es conveniente pensar en que hay formas primarias, que hay características secundarias y que hay una fase del ciclo vital de la familia que le corresponde a esas formas primarias.
Tenemos que pensarlo de esta forma porque es lo más útil desde el punto de vista sistemático para el trabajo con estos aspectos. Hoy en día, si ustedes buscan la clasificación de la familia, se van a encontrar con una clasificación que es confusa, que es discriminatoria, porque habla de familias homoparentales, cuando no tendría ninguna razón de ser el hablar de ellas, y que son confusas porque nos hablan, por ejemplo, de familia nuclear simple, de familia nuclear numerosa y cosas por el estilo, pero no lo aterrizan debidamente. Además de que hay una mezcolanza, tanto de formas primarias como de características secundarias. Aquí lo que les propongo al pensar en formas primarias es solamente pensar en 4 tipos de familias. Estos 4 tipos de familias están aquí señalados: la familia nuclear, la familia seminuclear y la no parental y la familia extensa. Estos son 4 tipos de familias que a su vez se desglosan en otros, pero que básicamente debemos partir como formas primarias de estos 4 tipos de familias, teniendo también adicionado el concepto de hogar que ya les comenté al principio. El hogar puede ser un hogar unipersonal o un hogar compuesto. Unipersonal, cuando una persona decide vivir sola y se sale de su familia de origen y así lo hace. O cuando una persona, vamos a pensar en un viejo de 75 años que se ha ido quedando solo, primero sin hijos, luego quedó viudo y actualmente conforma una familia unipersonal. En este caso no le llamaríamos hogar unipersonal, sino que le llamaríamos familia unipersonal. Pero bueno, esto lo remataré ahorita más adelante. Estas formas primarias que les acabo de comentar son la conformación elemental para llevar a cabo el diagnóstico familiar. Es base para este diagnóstico y como les dije, de ellas surgen una serie de subtipos familiares. Y las características secundarias son todos aquellos términos que utilizamos cuando hablamos de, por ejemplo, en el desarrollo familiar, cuando hablamos de una familia tradicional, moderna o indígena. Cuando hablamos desde el punto de vista demográfico, cuando estamos refiriéndonos al aspecto comunitario, es decir, familias rurales, familias urbanas. De acuerdo a la ocupación, también clasificamos a las familias en obreras, campesinas, comerciantes, etcétera. La reconstituida es, por ejemplo, aquella pareja que tuvo ya una relación previa, familiar o conyugal previa, con o sin hijos. De tal manera que no es válido que digamos que es una familia tradicional reconstituida porque no nos lleva a nada. No nos permite imaginarnos a qué nos estamos refiriendo, a diferencia de cuando decimos si es una familia nuclear, extensa, no parental o seminuclear. Con esto espero que quede claro, no confundir estas características secundarias con las formas primarias. Y a cada término que surja de estos dos aspectos, pues agregar la fase del ciclo vital en que se encuentra una familia. Así tenemos que la familia nuclear puede ser una familia nuclear con hijos o una familia nuclear sin hijos. Son totalmente diferentes, generan factores de riesgo diferentes cada una de estas dos. Y luego la seminuclear se conforma cuando se contrae por divorcio, por separación o por viudez. Pero también sabemos que hay madres solteras que eligen serlo, de tal manera que tenemos familias seminucleares electivas. ¿Por qué? Porque la mujer eligió ser una madre soltera. También tenemos familias eh, de hombres que son padres solteros, cuando eligen serlo por diversos medios, desde la inseminación artificial, por ejemplo, hasta la adopción, o desde el punto de vista legal, cuando ellos se quedan con la custodia de sus hijos, luego de un divorcio. Luego las familias no parentales, que son familias conformadas por hijos que han sido abandonados o que viven en la orfandad y que son capaces de mantenerse por sí mismos. O puede ser debido esta familia no parental, debido a ambas situaciones.
Y las extensas, que son ascendentes, descendentes, colaterales, mixtas o dobles. En todos los tipos de familias y en el hogar familiar unipersonal, también en el hogar unipersonal electivo, es necesario que pensemos en las características secundarias de las que les comenté hace unos minutos. Y obviamente, cuando hablamos de la fase del ciclo vital de la familia, pues solamente lo haríamos hasta la familia unipersonal contraída. ¿Por qué? Porque el hogar unipersonal electivo no es una familia, por lo tanto no tiene ciclo vital. Y los términos de familia de origen y de familia de procreación se aplican cuando hablamos de la familia extensa. Las características secundarias que complementan a las formas primarias que ya hemos comentado son las que están aquí señaladas. Ya les he comentado algunas relacionadas con el desarrollo, con la demografía, con la ocupación, pero también tienen que ver cuando hay una falta de domesticidad común, intermitente o laboral, que es cuando la pareja vive junta pero separada. Es decir, conforman una pareja pero no viven juntos. O temporalmente viven en la misma vivienda, pero por otras temporadas no. Las familias reconstituidas, como ya lo describí hace unos minutos, en las que pudo haber hijos de una pareja anterior o pudo no haberlos. No es un requisito el que haya habido hijos para hablar de una familia reconstituida. Y las familias adoptivas, en las que hay hijos adoptados, aparte de hijos biológicos o cuando hay solamente de manera exclusiva hijos adoptados. Que hay este término de familia binuclear que no es correcto. Hablamos de una familia nuclear, ya dijimos, cuando tiene hijos o cuando no tiene, pero que es una pareja. Y la familia binuclear nos puede dar lugar a confusiones, de tal manera que lo que pretende el autor de este término, pues genera confusión, y de tal manera que vamos a hacer caso omiso de él y buscaré suprimirlo. Están las familias, las parejas DINC, que son parejas en las que las siglas significan en inglés doble ingreso y no hijos, que son parejas que deciden no procrear hijos o que deciden diferir el nacimiento de los hijos y que tienen hijos cuando ellos ya andan, no sé, cerca de los 40 años y que implican una serie de dificultades en el desarrollo familiar. También una característica secundaria es la dependencia prolongada de los hijos, que hoy en día cada vez es más frecuente, que es más frecuente que los hijos ya adultos sigan viviendo en el hogar. Pueden hacerlo por motivos parentales, por ejemplo, la sobreprotección de los padres. Puede ser por motivos filiales, cuando hay alguna discapacidad de los hijos o alguna enfermedad que no les permite independizarse y conformar sus propias familias de procreación. O cuando es un rol de permanencia futura, como sucede en muchas familias que recurren a quedarse con uno de los hijos para que los cuide cuando ellos sean viejos, para que los cuide cuando los padres llegan a la vejez. También está la situación de los hijos que regresan al hogar por desempleo, por problemas económicos, por divorcio, por separación y regresan al hogar. Cuando los hijos regresan al hogar y se trataba de una familia, de una pareja en fase de independencia, pues esta pareja en fase de independencia regresa a la fase de dispersión, en la cual va a permanecer mientras este hijo que regresó permanezca con ellos. Esto ya se los comenté, en todos los casos que están aquí señalados, hay que señalar las características secundarias. Pero la fase del ciclo vital de la familia incluye o debe ser descrita en todos los aspectos, excepto en el hogar unipersonal electivo. El término de familia de origen y familia de procreación ya les comenté que aplica solamente para las familias extensas. Y luego está las fases del ciclo vital de la familia. Sabemos que cada fase implica riesgos y que por eso es importante estudiarlos.
Aparte, nos permite explicarnos la secuencia de las etapas del desarrollo familiar y por lo tanto llevar a cabo la prevención oportuna de eventos que pueden suceder en fases del ciclo vital que se presenten posteriormente. Nos permite analizar las crisis que se presentan por las transiciones en las cuales una familia se ve sujeta al nacimiento de los hijos, la llegada a la adolescencia, el fallecimiento de alguno de los miembros de la familia. Estos son crisis transicionales que nos permiten que permiten ser estudiadas a través del estudio del ciclo vital de la familia. Muchos factores han influido para que el ciclo vital de la familia sea como lo conocemos hoy en día, que tenga la duración que está aquí señalada. El mayor número de oportunidades educativas de las mujeres, el incremento de las mujeres en el mercado laboral, la disminución de la fecundidad, el aumento de la dependencia prolongada de los hijos, que como les dije, ocasiona que la familia permanezca en fase de dispersión y sobre todo el aumento en la esperanza de vida que modifica las fases familiares finales. Aquí es necesario señalar que este concepto del ciclo vital de la familia fue diseñado por psicólogos y por psicoterapeutas. Ellos lo organizaron o lo diseñaron en función a las familias nucleares con hijos. De ahí surgen todas las fases del ciclo vital de la familia, por ejemplo, de Duval o de cualquiera de los otros autores que ustedes quieran. Fue con fines psicoterapéuticos, pero hoy en día nosotros necesitamos conocer cuál es el ciclo vital de otro tipo de familias, de todas las familias de las que ya les comenté, cosa que ninguno de estos autores propone. No nos hablan, por ejemplo, del ciclo vital de una familia extensa, ascendente, ni nos hablan del ciclo vital familiar de una familia seminuclear contraída por divorcio. Así que es importante tener esto en mente. Cada fase familiar, ya lo hemos dicho, se relaciona con la tipología familiar. El familiograma nos permite, como ya también dije, identificar tipología, ciclo vital familiar y factores de riesgo y protectores, los cuales son múltiples cuando revisamos un familiograma. Y son aspectos, todo lo que está aquí señalado, ajenos totalmente a la psicoterapia. La psicoterapia es una disciplina totalmente ajena, independiente a la medicina familiar. Y vean, aquí elegí alrededor de estos 10 autores que hablan del ciclo vital de la familia. Todos sí hacen alusión a la fase de recién casados o de unión de pareja y a la fase de expansión, es decir, al nacimiento de los hijos, pero omiten otras fases. Otros autores omiten, por ejemplo, la fase preliminar o de noviazgo, que es fundamental en el desarrollo de las familias, o también omiten la fase de disolución, como está aquí señalado. Estas situaciones, estas omisiones, pues generan que cada una de las clasificaciones de estos autores queden incompletas y que no sean eh, mm, útiles para llevar a cabo el estudio de factores de riesgo de una familia. De tal forma que yo les he propuesto que en lugar de recién casados tengamos una fase de unión, porque esta fase de unión se va a presentar independientemente de que la pareja se case o no. Y esto es importante de señalarlo. La fase de consolidación y apertura es un aspecto psicoterapéutico que no tiene ninguna razón de ser y que a veces es difícil de explicar o de entender. De esta forma que quedan las fases del ciclo vital de la familia que ya les he comentado. Vean ustedes que aquí yo menciono a Weidenbaum, Elkin y Glick, con diferentes años en los que trabajaron las fases del ciclo vital de la familia, que después, por algún motivo, quizá algún error, se le adjudicó a John Gaiman. Gaiman no ha hecho nada relacionado con el ciclo vital de la familia, de tal manera que es un error hablar
de la fase del ciclo vital de Gaiman. Hablar de matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte corresponden a otros autores que previamente, supongo que previamente, porque nadie nos dice en qué año Gaiman, entre comillas, hizo esta clasificación. Pero sí sabemos que antes de los años 60 ya se trabajaba con estas fases del ciclo vital de la familia. De tal manera que hay que evitar este término. Yo recientemente he revisado, al igual que la doctora Citlali, decenas de estudios de salud familiar y en la mayoría hablan de esta clasificación de Gaiman con relación al ciclo vital de la familia. Lo que les propongo es, como ya les dije, una fase preliminar o de noviazgo, de la cual se pasa a la fase de unión, luego al nacimiento de los hijos, la salida de los Nada de hijos, etapas. Ajá, y ya la pareja que queda nuevamente sola en la fase de independencia y la fase de disolución, cuando la pareja queda viuda. Aquí este ciclo es fácil de recordar y de entender, que a fin de cuentas es lo útil de todo esto. Recientemente que vivimos la pandemia por el COVID-19, hubo una serie de situaciones que alteraron el ciclo vital de muchas familias. Muchas familias dejaron de ser nucleares y se convirtieron en seminucleares o se convirtieron en familias extensas. Y múltiples fueron los factores de riesgo que aquí están señalados en negrita. La violencia que se incrementó durante la pandemia en las familias, el desempleo que todos sabemos que decreció por la desaceleración económica que en el país vivimos, el menor acceso a anticonceptivos porque no hubo simplemente, lo cual dio lugar, por un lado, a embarazos no esperados o a embarazos en adolescentes. Este disparo en el embarazo en adolescentes nos debe hacer pensar en otras situaciones graves, como son las relaciones incestuosas dentro de la familia, obviamente. El incremento de trastornos psiquiátricos, el incremento de adicciones que ocurrió también durante la pandemia y que, como está aquí señalado, corresponden a cada una de las fases del ciclo vital de las familias. Luego las enfermedades crónico-degenerativas que también se incrementaron en la fase de independencia y en la fase de disolución. Y situaciones que tienen que ver con los aspectos sociales y económicos y culturales de la familia. Por ejemplo, este llamado síndrome de nido vacío es un término psicoterapéutico. Es un término que no deberíamos de ocupar porque, por un lado, muy simplistamente podemos decir que no somos aves y no podemos hablar de nido, a lo que es el hogar. Y además, no todas las parejas que se quedan sin hijos porque sus hijos se han ido del hogar entran en depresión o entran en un trastorno que caracteriza ese llamado síndrome de nido vacío. De tal manera que ahorita podemos ya afirmar que el síndrome de nido vacío en medicina familiar es un mito. Veamos ya para terminar algunos ejemplos. Esta sería una familia nuclear sin hijos, la que está aquí señalada arriba, y abajo una familia nuclear con hijos. No representa mayor dificultad. Aquí ejemplifico familias seminucleares. En cada tipo de familia seminuclear hay que señalar si es paterna o si es materna. Esta sería, por ejemplo, una familia seminuclear materna contraída por separación. La pareja, al estar separada y tener hijos, genera una familia seminuclear contraída por separación. Aquí en azul vean las características secundarias y en color anaranjado la fase del ciclo vital en que se encuentran. Y así con todos los demás ejemplos. Esta sería una familia seminuclear paterna contraída por viudez. Esta, una familia seminuclear materna electiva, en el que la historia de esta familia seguramente nos va a señalar por qué ella decidió tener hijos sin tener pareja. Y una familia seminuclear materna obligada o forzada, que no he comentado, pero son aquellas que se conforman, sobre todo en el medio rural, cuando el jefe de familia expulsa a una de sus hijas cuando ésta le confiesa que está embarazada.
Y ella se va y forma una familia ella sola con su hijo o hija, y es todo lugar una familia seminuclear materna obligada. Esta es una familia no parental. Vemos cómo en el familiograma los padres primero se divorciaron y después la mamá falleció. Obviamente podemos pensar que este padre abandonó a sus hijos y que la muerte de la madre dio lugar a esta familia no parental. No cae dentro de ningún otro tipo de clasificación más que exclusivamente en una familia no parental. Esta es una familia no parental, pero extensa. Extensa, ¿por qué? Porque el tercero de los hijos lleva a su pareja a vivir en unión libre con ellos, con el hogar que conforman sus hermanos, es decir, su familia de origen. Y vean cómo una sola generación puede dar lugar a familias extensas. No se requiere que haya más. Esta es una familia extensa. Aquí lo que quiero señalar con rojo es la diferencia entre una familia extensa ascendente y una descendente. Aquí lo que señalo es que esta familia de procreación no se ha separado de la familia de origen del tercero de los hijos. El tercero de los hijos se casó, tiene sus hijos, la esposa está embarazada, pero viven en el hogar de su familia de origen. Esto ha sido denominado como familia extensa ascendente. Y la familia extensa descendente está aquí señalado con esta flecha. Esta flechita indica que el tercero de los hijos conformó su propia familia de procreación y se independizó de su familia de origen. Aquí en este ejemplo vemos cómo su mamá va a vivir con ellos y esto da lugar a que tengamos una familia extensa descendente. Aquí lo que les comentaba de las familias extensas ascendentes es de que la pareja pudo haber estado en fase de independencia, pero ahora está en fase de dispersión. Tienen características totalmente diferentes, factores de riesgo propios correspondientes a cada uno de ellos. Y esta será una familia extensa mixta. Mixta porque hay tanto el componente descendente, como está aquí señalado, la abuela paterna que va a vivir con la familia de procreación de su hijo, y es mixta porque aparte está el componente ascendente. La primera de las hijas de este jefe de familia lleva a su hijo a vivir, probablemente ella sea una madre soltera electiva, y esto da lugar a que sea una familia extensa eh, mixta. Y esto sería doble cuando en una situación quizá rara encontraríamos a la suegra y a un suegro viviendo juntos en el mismo hogar de procreación. Es decir, el padre de él, la madre de él y el padre de ella, que se incorporan al hogar de la familia no de la familia de procreación. Esta sería una familia extensa colateral en la que hay sobrinos, en la que hay primos como parentescos adicionales, tanto del lado paterno como materno, y que dan lugar a una familia extensa colateral. Está conformada por 4 núcleos familiares. A cada núcleo familiar le corresponde una fase del ciclo vital de la familia. Y solamente para reforzar que un hogar unipersonal es aquel que está constituido por una persona que decide vivir sola. Y una familia unipersonal está dada por la contracción familiar en el que esta señora fue quedando primero sin hijos, después quedó viuda y finalmente queda ella viviendo sola en una fase de disolución, como está aquí señalado en este familiograma. En este familiograma vemos las familias de origen, vemos cómo esta señora de 70 años todavía tiene a su suegra y vemos cómo ella ha conformado un hogar en el que vive sola porque se ha contraído su familia. La contracción familiar no es entonces un evento crítico, es un evento que esperamos que ocurra y que se presente de una manera paulatina. Si les pregunto esto a qué corresponde, la respuesta debería ser
que esto corresponde a las características secundarias de esta familia. De nada nos sirve decir que una familia es una familia reconstituida en fase de dispersión cuando no tenemos el elemento primario. Y el elemento primario es, en este caso, una familia nuclear. En este otro tenemos también una familia nuclear con hijos, reconstituida, en la que él está divorciado, pero no tuvo hijos previamente. Y ella está divorciada también, pero tuvo 2 hijos. La hija menor vive con su nueva familia de procreación, una familia nuclear con hijos reconstituida. Acá una familia nuclear sin hijos, también reconstituida, en la que sí vemos que hay hijos de ambas partes, pero ninguno de ellos vive con los papás, de tal manera que esto conforma una familia nuclear sin hijos reconstituida. Finalmente, unas palabras con relación a la certificación, que sabemos que la certificación es un procedimiento en el cual demostramos nuestros conocimientos y habilidades, es decir, cuando demostramos qué competencias somos capaces de cumplir. Otro término con el cual se van a encontrar ustedes es el del ECOE, que no es otra cosa más que el examen clínico objetivo estructurado que fue implementado en la última evaluación del Consejo, que fue implementado y que permitió llevar a cabo la evaluación a través del examen de conocimientos, a través del estudio de salud familiar y a través del pasar por las estaciones del ECOE. Ahí al menos estas 10 estaciones por las cuales los sustentantes pasaban, una de ellas era la estación de familia. Esta estación de familia nos permite evaluar las habilidades del sustentante para correlacionar el empleo del familiograma con la clasificación y el ciclo vital de la familia, que es de lo que hemos venido hablando esta noche. Esta estación de familia nos permite también conocer los conceptos del trabajo con la familia y la capacidad para programar actividades. Consistió esta estación en mostrar un familiograma y pedirle al sustentante que explicara en qué fase del ciclo vital se encuentra, qué tipo de familia era, qué factores de riesgo encontraba y que enumerara 5 factores protectores, además de los demás factores de riesgo que él encontrara y que le permitieran elaborar un plan de actividades. Esta sería otra tendencia y probablemente se aplique en el siguiente examen. El describir a una familia a través de una viñeta como la que está aquí señalada y pedirle al sustentante que elabore un familiograma del cual nos debe decir a qué tipo de familia pertenece y todo lo que les he estado preguntando. Ustedes revísenlo, hagan la tarea, aunque en un ejercicio yo les daría solamente 7 minutos para hacer el familiograma. Y les daré 5 minutos para que me lo comentaran, para que interpretaran lo que ustedes dibujaron. Entonces, si la doctora Citlali no tiene inconveniente, nos reuniríamos posteriormente y lo primero sería revisar esta tarea que les dejo. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta. Sí, así es, tenemos esa tarea de volver a revisar los conceptos que ya nos dio el doctor Huerta y que pues es muy práctico la estructura, cómo es que las características primarias, secundarias y cómo es que vamos a ir haciendo todo ese proceso para definir y de esa manera clasificar a nuestra familia y de ahí pues no solamente es eso, sino llevarlo a la parte práctica de definir cuáles son sus factores de riesgo y protectores y entonces en ese sentido realmente ayudar a la familia a que se desarrolle como tal. Y sí, doctor, tenemos aquí unas preguntas en el chat que, por ejemplo, si nos hace el favor de responder al doctor Lacrosse, dice, dentro de la descripción en el estudio de salud familiar, cuando el hijo regresa al hogar de los padres, ¿cómo se debe describir? Ejemplo,
se encuentran en fase de independencia. Sin embargo, al retorno del hijo X, tienen un retorno a la fase de dispersión. Sí, es lo que les comenté anteriormente. No sé si esté por aquí a la mano un ejemplo en el que cuando uno de los hijos regresa al hogar, recuerden ustedes que lo llamamos el hijo boomerang, porque por múltiples razones pudo haber regresado. Se divorció, quedó desempleado o está enfermo y regresa al hogar. Y el hecho de que la pareja probablemente ya estaba sin hijos en fase de independencia, el hecho de que este hijo regrese al hogar genera entonces una familia de tipo, de tipo extensa, como en este caso sería, en la que este tercer hijo regresó al hogar con su esposa, sus hijos, ella va embarazada, y este hecho da lugar a que la pareja que podría haber estado en fase de independencia, ahora regrese a la fase de dispersión. ¿Por qué? Porque el hijo sigue allí y mientras este hijo no salga de este hogar, esta pareja no va a pasar a la fase siguiente del ciclo vital de la familia. No sé si queda clara la explicación. Doctor, doctor Lacrosse, ahí está contestada su pregunta. También la doctora Gabriela Escalante Rodríguez nos dice, dentro de los factores protectores y factores de riesgo, ¿cómo poder plasmarlos en un familiograma? Sí, muy interesante lo que comenta, doctora, porque cuando vemos un familiograma, por ejemplo, tomen en cuenta de esta familia extensa ascendente, aquí es suficiente lo que está aquí plasmado para identificar factores de riesgo y factores protectores. Por ejemplo, el hecho de que la abuela esté en el hogar puede ser un factor protector. Sin embargo, también puede ser un factor de riesgo. Y los factores de riesgo los podemos subclasificar en factores de riesgo explícitos y factores de riesgo implícitos. En esta familia, el diagnóstico que podemos hacer de su conformación es que es una familia extensa, ascendente, en fases de dispersión y de expansión, y que este hecho nos permite entonces identificar como factores de riesgo el tipo de familia. El tipo de familia extensa ya es un factor de riesgo. Vemos que hay un embarazo y eso es otro factor de riesgo. Y también los factores de riesgo se van a complementar cuando explícitamente nos señalan que, por ejemplo, la abuela paterna es diabética e hipertensa, o cuando nos dicen que el jefe de familia es obeso, sedentario, alcohólico, o cuando nos describen las características de salud de alguno de los hijos. Así identificamos los factores de riesgo. Es decir, hay que señalar aquí explícitamente lo que les acabo de decir: diabetes, hipertensión, alcoholismo, sedentarismo. Pero simplemente viéndolo ya es suficiente para que implícitamente identifiquemos factores de riesgo como son el tipo de familia, la fase del ciclo vital en que se encuentra cada núcleo familiar y las actividades que se desprenden de esta situación. Así es, los factores de riesgo implícitos y explícitos que ya nos comentaba. Carlos Eric Jiménez, ¿tiene algún significado en el familiograma el marcado debajo de la figura o la lateral? Dice que mostró de familia extendida en donde uno de los hijos se une a una pareja y se agrega a esta familia. En esta familia extensa. Puede ser esta misma, ¿no? Que hemos estado aquí mencionando. Aquí tenemos una familia en la que el tercero de los hijos regresó al hogar o no salió, simplemente no salió. Lo importante es que sigue siendo parte de su familia de origen. Él y su esposa están viviendo en el hogar de sus padres. Esta es otra característica de las familias extensas ascendentes. A diferencia de las familias extensas descendentes, en las que el hogar es de la familia de procreación, y a él va a vivir la abuela o puede ir ambos abuelos
o puede ir también alguno de los hermanos de él, y esto conforma familias extensas descendentes. No sé si por allí va la pregunta. Si no, el doctor Eric gusta levantar la mano, abrir su micrófono, pero yo así también lo comprendí. Y la última pregunta dice la doctora Gabriela González, ¿nos podría recordar las características de una familia tradicional? Sí, el ser una familia tradicional es una característica secundaria. En ningún momento la podemos considerar como una característica de una familia primaria, de una conformación primaria. Las familias tradicionales, para empezar, son las familias más frecuentes en México. Hay información del INEGI en la que hablan de un 50, un 80% de las familias tradicionales. Ser una familia tradicional es ser lo contrario a una familia moderna. Si ustedes buscan la definición de moderno, vamos a encontrar que es contrario a lo tradicional. Sería muy sencillo de entender desde este punto de vista. Pero algunas otras características de las familias tradicionales es que son patrilineales y matricéntricas, según los sociólogos. Son patrilineales porque el linaje de las familias tradicionales sigue transmitiéndose en línea paterna. Simplemente veamos nuestros apellidos. Yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando esto, los apellidos que tenemos en primer lugar es el apellido paterno. ¿Por qué? Porque el linaje se va transmitiendo en las familias tradicionales a través de esta línea paterna. Y son matricéntricas porque las madres en las familias tradicionales suelen ser el centro del afecto. Suelen ser el centro del afecto y por lo tanto le vamos a llamar matricéntricas. Y esto conlleva posteriormente algunas características extras. En estas familias tradicionales, habitualmente solamente uno de los miembros de la pareja trabajan. A diferencia de las familias modernas en las que las características señalan que ambos miembros de la pareja trabajan, aparte de otras características. El hecho del aspecto laboral no es suficiente para clasificar una pareja como moderna. Entonces, estas son algunas características, la mayor frecuencia en nuestra sociedad, patrilineales, matricéntricas, jefe de familia con la carga laboral, que aparte suele ser periférico en muchas familias. Es decir, su actividad laboral a veces ocasiona que esté todo el día ausente del hogar. Y esta situación de esta periferia en la que únicamente le permite resolver situaciones de tipo instrumental en su familia, hace que se aleje el aspecto afectivo con relación al padre. Sí, Muy bien, sí, gracias. Doctor Eric, su intervención, por favor. Buenas noches. Realmente mi pregunta iba enfocada en uno de los familiogramas de la familia extensa, en una figura de la unión de uno de los hijos, coloca la unión por debajo de la figura en forma, pues, por así decirlo, descendente, y en otra lo coloca en otro familiograma de la familia extensa, lo coloca a un costado de la figura donde justamente se está uniendo el hijo o la hija. Entonces, mi pregunta iba enfocada si tiene algún significado el que haya sido colocado en un familiograma de forma descendente y en la otra lateral. gracias por la pregunta, Eric. Pero no, Gracias. aquí está de esta forma porque así está dispuesto en esta familia. Es la forma de señalar que este tercer hijo no se ha separado de su familia de origen, como ya les comenté, y que no solamente no se ha separado, sino que lleva a su familia de procreación, conformado por su esposa embarazada y dos de sus hijos. Por eso es que está así señalado. Pero en este caso, cuando lo ponemos abajo del familiograma de la familia de origen, hay que señalarlo con una flecha para señalar el lugar que este hijo ocupaba en su familia de origen. Esta flecha pudo haber estado acá o en medio, lo cual nos señalaría que él era el hijo mayor si estuviera la flecha aquí. Pero no, nos habla de que este es el tercero de los hijos, que ya se había independizado, que está lejos de la familia de origen, pero que por algún motivo su mamá va a vivir con él y con su esposa
embarazada y sus 2 hijos. De hecho, con uno de los hijos nada más. Debería ser fácil de entender que esto entonces es lo que condiciona que una familia sea descendente. Y lo otro, que sea una familia ascendente. Recordando que una familia extensa ascendente es aquella que continúa en fase de dispersión. No así en las fases de la familia descendente, extensa descendente, porque cada núcleo familiar implicaría la fase del ciclo vital en que se encuentra. Sí, más bien sería en el familiograma, me parece que es en el que sigue o en el anterior, no sé, no me acuerdo en cuál de los dos es, si en el anterior o en el siguiente, en este justamente, donde ahí mencionó que la unión la colocó por debajo de la figura. Entonces ahí era mi pregunta, si hay alguna diferencia con respecto a marcarlo por debajo de la figura o de forma lateral. Gracias, doctor, muy amable. Sí, Eric. No hay ninguna diferencia. Lo que es importante es señalar el lugar que el hijo ocupaba en su familia de origen y señalar que está separado de su familia de origen o que estaba separado porque ahora la abuela, o sea, su mamá vive con ellos. En este caso, tenemos que ser una familia extensa mixta porque hay tanto el componente descendente por parte de la abuela paterna como por parte de la hija mayor que lleva a su hijo con su familia de origen y por lo tanto es descendente y es ascendente, por eso es mixta. Pero bueno, hay que señalarla así porque ustedes recuerden que nos solicitan marcar 3 generaciones y en este caso tenemos la generación de los padres, la generación de los hijos y la generación de los nietos o de los hijos, como está aquí señalado. 3 generaciones, aunque en este caso hay 4. Tenemos Gracias, al hijo más pequeño que está aquí señalado. De nada. gracias, doctor, muy amable. Sí, tenemos más preguntas, pero el doctor pues nos ha pedido, más bien, nosotros le hemos pedido que nos dé una segunda oportunidad para darnos otra plática. Y pues sinceramente, doctor, le voy a dar todas las preguntas que tenemos todavía en el chat para que me las pueda contestar, si nos hace favor, y que de esta manera les demos solvencia a estas. Y pues no, me resta agradecerle por esta participación en nuestra sesión de AMEFED y pues darle un merecido reconocimiento. Digo, sé que usted tiene muchos reconocimientos, pero pues Tlaxcala se lo da también, pues gracias por esta ponencia sobre la importancia del familiograma en el estudio de la salud familiar. Y pues le puse 1 porque pues ya nos ha mencionado que nos va a dar otra ponencia que continúa a esta. Entonces, muchísimas gracias, doctor José Luis. Y también el doctor va a estar en este congreso, que también le doy la voz a Yadira para que nos diga en qué consiste este congreso en Teciutlán. Gracias, doctor José Luis. Gracias, Citlali. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues agradezco el espacio brindado por la doctora Citlali. Por supuesto, agradezco la oportunidad de nuevamente presenciar una plática de usted, doctor Huerta. Obviamente es un tema muy importante y es un tema que marca nuestra especialidad. Y anticipadamente, a nombre de los residentes de la Unidad de Medicina Familiar número 22 de Teciutlán, pues los invitamos a que acudan al segundo congreso de investigación de medicina familiar y el primero de urgencias. Vamos a contar con las ponencias magistrales. Afortunadamente tenemos el honor de contar con su presencia, doctor Huerta, y también vamos a tener lo que es el concurso de carteles de investigación. Así que pues les abrimos las puertas para que conozcan el recién estrenado título de Pueblo Mágico y que nos den la oportunidad de brindarles nuevamente los brazos abiertos para este congreso. Con mucho gusto, doctora. Muchas gracias, Yadira. No, pues muchas gracias a ustedes. Les dejo mis datos. Aquí están
Les dejo el número de teléfono y cualquier duda, pues estoy para servirles. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos en este día y si me hacen favor de abrir sus cámaras para tomar una captura de pantalla y dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Muy bien, entonces, listo. Doctor Ricardo Cisneros, que bien que nos acompaña. Doctora Alejandra Pérez, doctor Serrano. Ay, ahora son 5 hojas. Ay, esto no. Muy bien. Y la última, doctora Lisette Romero Gaitán, también nos acompañó el día de hoy. Pues muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en nuestra siguiente sesión. Y ya saben, tenemos el grupo de difusión en donde ahí colocamos todas las ponencias, pláticas y nuestras promociones, pequeños tips, pequeñas cápsulas que van a ir saliendo en TikTok relacionadas con medicina familiar. Gracias a todos. Nos pasamos a la otra, doctor Huerta. Adiós. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Saludos a Gracias, todos. doctor Mixalis, por su presentación del ponente. Gracias, hasta luego. Voy a guardar esto. Gracias por todo desde Bolivia. Excelente presentación, doctor Huerta. Muchísimas gracias, doctora, y estamos en comunicación ahí en nuestro grupo también. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Qué te dijo la niña?